Los padres, los buenos padres, suelen preocuparse por procurarles una infancia feliz a sus hijos, ambientes cálidos, de confianza y de absoluto regaloneo para reafirmar su autoestima. Pero existen también realidades donde los niños, desde que despiertan hasta caída la noche, que la pasan realmente mal, muy mal. Esta es una historia verídica de situaciones espeluznantes que les tocó vivir a un niño cuando precisamente buscaba y esperaba todo el apoyo de sus padres y hermanos. Lo peor es que la familia se proponía lo mismo, pero la fuerza de los hechos en un escenario enigmático como el de una casa donde ocurrieron tragedias hacía que sus diferentes habitantes fueran percibiendo el dolor y el drama de lo que allí se había vivido, pero que habría quedado en una condición de latencia, de eterna pausa, y que volvían a revivir los nuevos ocupantes de esa casa, la casa de la muerte. Los episodios que les narraremos a continuación parecieran constituir una excepción, pero tal como lo indica nuestro protagonista, ellos no tenían una precondición para hacerse parte de estos hechos tan raros. Sin embargo, les sucedió lo que hace factible que a cualquiera le puede pasar. Ella es Marcela Arce, una madre abnegada. Tiene 3 hijos y en la soledad de pareja que vive, siente que tiene que entregarlo todo por ellos para darles un futuro diferente al propio. Marcela Arce está cerrando el contrato que le va a permitir arrendar una nueva casa donde vivir. Se ve confortable. Todos caben con holgura. Las esperanzas de construir un mejor porvenir comienzan a afirmarse con este acertado hallazgo. Una buena casa y barata en la calle San Martín, en pleno centro de Rancagua. Pero el único detalle lo hace ver el propio arrendatario por transparencia, don Esteban Duarte. En esa casa ocurrió un suicidio. El primer dueño de la vivienda había optado por quitarse la vida repentinamente. Pero Marcela dijo no tener problemas ni prejuicios y cerró igual el trato. Marcela Arce estaba empecinada por rehacer la vida de la familia que ahora tiene que liderar. No importa qué obstáculos se presenten, la mujer siempre es la que saca la cara cada vez que un hombre las abandona. Pero, como dice Ignacio, comenzaron a suceder cosas extrañas, apariciones de personas, aires de silencios claramente misteriosos, puertas que se abrían y se cerraban, el rechinar de ventanas en forma inexplicable. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Quién podía explicar este fenómeno? ¿Tiene algún asidero? Ignacio, nuestra fuente de información de este extraordinario suceso, no entendía nada hasta el momento porque era muy pequeño, pero advertía que todos estaban alterados en tan breve tiempo de estar ocupando esa casa. Mamá, ¿tú estás ahí en la casa? No, mi amor. Si te iba a pasar, No, ¿estás loco usted? No me moví de acá, ¿no? Bueno, nosotros cuando llegamos a esa casa a habitarla fue en el año 99 y de un principio no pasaba mucho. Se sentían pasos, se abrían las llaves y posterior a eso, yo creo que a los 2 años más o menos empezamos a tener ya vistas claras de quién nos estaba haciendo eso. Por ejemplo, de un principio nos llamaban, estando en el living nosotros, se sentía como que nos llamaban de la última pieza. Gritaban el nombre de mi mamá, Marcela, Pablo, Ignacio, y nunca nadie fue quien nos llamaba. Con el transcurrir del tiempo, Pablo e Ignacio, que ya eran muy unidos, a pesar de que prácticamente los separaban 7 años, comenzaron a experimentar también otras cosas juntos. Jugaban juntos, pero también se asustaban juntos, y ahora que viven en esta casa aparentemente embrujada, se unían para evitar más sorpresas, pero aún así terminaban siendo sorprendidos. Los hermanos llevan ya rato escuchando una voz que los llama. No están convencidos que se trata de una persona o de una broma. Su madre tampoco tiene esa voz, pero los nombra, les toca ese ego personal en el que se sienten considerados por alguien,
aunque sea esta voz desconocida. Ignacio y Pablo finalmente, al sentir que la voz es real y que podría tratarse de una emergencia, ingresan a su casa en busca del dueño de esa voz. Pero no hay nadie. Marcela Arce, independiente de lo que les sigue ocurriendo a sus hijos, comienza a experimentar sus propias situaciones, sin contar mucho porque no quiere alarmar a sus hijos después de habérsela jugado por conseguir esta casa donde cabían todos y donde estaban reiniciando su futuro. Mientras duerme, Marcela se siente muy agradada, porque una mano le acaricia sus pies, uno de los lugares más sensibles del cuerpo, los pies. Esos miembros que deben soportar todo el día el peso del cuerpo, estaban siendo ahora objeto de cariño. En el estado de letargo de Marcela no hay posibilidad de reaccionar, pero de pronto se da cuenta que algo extraño le está sucediendo y despierta alborotada. A los pies de su cama, otra mujer que al verse sorprendida sale de la habitación muy rápidamente hasta desvanecerse en el aire. Pablo Solís está ya en los 14 años, un adolescente al límite de entrar en rebeldía, pero no lo hace, está asustado. Un día, cuenta él, entre las tantas situaciones de ultratumba que vivieron, Pablo se encontraba estudiando. No había nadie en su habitación, seguía leyendo, pero por esas pequeñas percepciones que nos sorprenden a veces, Pablo, sin mirar, presiente que hay alguien cerca. Con terror, lentamente, deja la lectura y aunque no quiera que haya alguien, Pablo descubre a metros suyos a un niño con mirada triste. Pablo comienza a interrogarlo, desesperado. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué me miras así que eres? Pero el niño lo ignora. Simplemente no le responde y sale por el umbral de la pieza de Pablo hasta perderse. A toda hora era lo mismo. A toda hora se sentía la presencia de esta gente durante el día. A toda hora. Cuando íbamos a dormir se aparecía el niño en la pieza de mi hermano. Eso era así como fijo a cada hora de dormir. Pero, por ejemplo, a mí siempre fue entre las 5 y las 7 de la mañana lo que yo veía. Y mi mamá ya lo declaraba cada vez que se iba a acostar. Todos los días hay hechos nuevos, cosas que finalmente comienzan a unir a los hermanos. El terror de estos sucesos paranormales que les va ocurriendo a cada uno por separado y se va transformando en un vicio, en una especie de juego interminable, pero que también está minando la interminable relación de equilibrio emocional que había en la familia, al mantenerlos pendientes de este tipo de hechos. Ignacio parece haber vivido lo más fuerte porque tras ir al baño y a la salida de la ducha, se encuentra a boca de jarro con un hombre alto que lo miraba hacia abajo. Ignacio no había tenido esa experiencia. La presencia de un hombre dentro de su propia casa lo hace sentirse absolutamente vulnerable y se desmaya por un rato. Al entrar en conciencia, también va con desesperación y corre donde su mamá para contarle lo que había ocurrido, lo que había visto. Una mañana común y corriente me dirijo al baño y al salir de la ducha veo un caballero que estaba parado mirándome hacia abajo. Logré verlo completamente y lo que no vi fue su cara y ahí yo tendí a desmayarme y me puse a llorar y fui corriendo donde mi hermano y ahí ya fue donde me explicaron a mí lo que estaba pasando, yo con 7 años en esa fecha. Sí, sentía terror cada vez que iba al baño, cada vez que yo pasaba por ese pasillo era un terror que me inundaba. Me sentía como muy perseguido, sentía que me seguían por adelante, por atrás, como que no podía estar tranquilo. Cada uno tenía su historia. Ignacio y sus contactos aterradores con un hombre que se paseaba constantemente por las piezas, cocina y baño buscándolo. Pablo, perseguido presencialmente por un menor de 9 años, prácticamente mudo. Y Marcela Arce, la madre, acosada por una misteriosa mujer en su propio dormitorio. Nada se habían confesado hasta ahora con su madre, pero ya era momento de comenzar a intercambiar sus historias, estas terribles experiencias que les impedía dormir bien y dedicarse a las cosas que se habían propuesto como objetivos personales. Marcela es madre, las madres saben de tino y prudencia, y luego de escuchar los relatos de Ignacio y Pablo, los invita a olvidar. Apuesta a que no van a haber más hechos parecidos en esta casa,
Pero mientras los abraza, Marcela recuerda ese momento de confianza en que su arrendatario le confesó y contó que en aquella casa había una muerte, un hombre que se había suicidado y que muchos otros que ocuparon aquella casa lo habían experimentado. Los hijos de Marcela habían aceptado estas condiciones que les proponía su madre. En ella habían confiado siempre. ¿Y qué otra alternativa les quedaba sino creerle que todo iba a ir mejor? Pero llegó ese fin de semana. Estaban viendo televisión y comenzaron a relajarse. Invitaron a algunos amigos y Marcela, siempre comprensiva, les autorizó quedarse para que compartieran gratamente, pero que no le desordenaran, por favor. Ella estaba cansada y necesitaba reposar un poco porque llevaba muchos días sin poder dormir bien. En una oportunidad mi mamá organizó una fiesta, o sea, mi hermano en realidad, y mi mamá se fue a dormir a la pieza más lejana para no sentir ningún tipo de bulla. De esa manera, como a la hora de fiesta más o menos, suena el celular de mi hermano, que por favor vayamos a la pieza, y en eso gritó, y al llegar a la pieza estaba todo desparramado lo que estaba en la repisa, todo. Bueno, en la casa había más gente, y todas las personas que estaban ahí, mi mamá habló con ellos para que rezaran, para que no siguieran pasando estas cosas. Por lo menos durante eso, si nosotros sabíamos que nos iba a acabar, que dejaran de pasar esas cosas. Así fue. Marcela se había ido a descansar. Estaba muy relajada cuando comenzaron los movimientos. En un principio pensó en un temblor, pero no podía ser por la forma en que empezaron a caer los objetos. Fueron minutos que parecieron horas de horror. Marcela llamaba desesperadamente a sus hijos. La escena era impactante realmente. En esto no había sueños, no habían fantasmas o fantasmitas. Alguien había cometido estos horrores. Ya no se puede seguir en esto más y hay que hacer algo. Los espíritus, le habían contado, tienen que ver con personas que no han podido resolver sus temas en vida. Y un suicidio entre medio. Son las reflexiones de Marcela y se decide a buscar un sacerdote para que exorcice la casa. El sacerdote trata de demostrar su experiencia. Se siente un investigador nato. Averigua entre los vecinos qué ha ocurrido antes que llegara esta familia. ¿Siempre han sucedido este tipo de hechos? ¿Son religiosos en el vecindario? ¿No habrá una organización como una secta que esté influyendo en la maldad? Él mismo tiene muchas dudas, pero cada vez que alguien le cuenta una nueva versión, termina muy impresionado. Ahí fue la primera vez que llevamos un cura. Fue el cura, rezó, se habrá calmado todo como por una semana, y mi mamá empieza a ver a la señora en su pieza, y empieza a sentir que ya le empiezan a hacer cariño en las piernas, que le empiezan a respirar en el oído. Y ella le declara eso a mi hermano, yo sin tener el conocimiento ahí de lo que estaba pasando realmente. El pobre Ignacio, como es el menor, no comprende del todo qué tiene que ver un curita con las cosas que están pasando. Lo único que sabe es que al tiempo después que el sacerdote ejerció sus rituales, todo volvió a cero. Fue lo que pasó aquella noche de insomnio en la que no podía controlarse a sí mismo. Así que se fue por el pasillo al living a mirar. Y cuando se acercó, vio en penumbras a una mujer adulta que no era precisamente su madre. Está sentada y con la vista perdida. Ignacio le habla, le pregunta qué hace allí y cómo entró. Pero nada, no hubo ni una palabra que saliera de la boca de esa mujer misteriosa. Ignacio, acongojado nuevamente, se devolvió a dormir pensando que estaba en medio de una pesadilla. Otro día de los mismos años que estuvimos ahí, me voy levantando al baño y mi pieza conectada a un living y al pasillo. Y al mirar al living me encuentro con esta señora que está de espalda mirando hacia el ventanal. Y se alcanzaba a percibir que la cortina estaba un poco corrida. Entonces yo asocié que ella estaba mirando hacia afuera con la inocencia de niño y dije, está mirando la estrella. Son muchos los hechos que van hiriendo la piel de la unidad de esta familia. Muchas cosas inexplicables que por ser incontrolables
nos obliga a recurrir a la desesperación, a otro tipo de emociones. Cada uno de ellos tenía episodios con personajes diferentes. Pero un día, Marcela, tras hacer dormir a sus hijos, sale al pasillo donde se encuentra de improviso con un hombre relativamente alto. Por lo menos así se lo había comentado Ignacio. Es un hombre grande, mamá, pensó Marcela. Y ahora lo tenía frente a ella. Probablemente se trataba del suicida. Recordó las instrucciones del sacerdote y abrió espacio a su fe religiosa. Marcela se puso a orar por el personaje que había enfrentado y que torturaba la vida y los sueños de sus propios hijos, a quienes les había prometido un futuro mejor. Nada había cambiado y nada los hacía cambiar, ni los rituales exorcizadores del cura y otros sacerdotes que concurrieron, ni los rezos, ni los ruegos. Los fantasmas más parecían ser parte del inventario del inmueble. Pero, ¿por qué hay más de un espíritu?, se preguntaba Marcela, si el arrendador les habló solo del suicidio de un hombre. 8 sacerdotes fueron a la casa, yo creo que iba más o menos uno mensual. Todos hacían lo mismo, se apoyaban también de una historia de algún vecino para poder saber cómo enfrentar y saberse los nombres de quienes estaban ahí. Y les decían por el nombre, les rezaban por el nombre de las personas, pero al final siempre pasaban cosas. Y ya después del 8º sacerdote esperamos como aproximadamente unos 4 meses y decidimos irnos de esa casa. Así fue, 8 sacerdotes, uno tras otro, trataron de combatir las apariciones de los espíritus o fantasmas que asolaban a la familia de los Solís Arce, en la calle de San Martín, en pleno centro de la ciudad de Rancagua. Pero no lograron la paz, porque algo no funcionaba bien. Extrañamente, un día Marcela Arce recibe un correo especial. Se trata de una edición antigua del Rancagüino, el periódico de la región de O'Higgins. Era de 1970 y allí se informa de 2 tragedias. El suicidio del primer propietario de esta misma casa, que ahora se veía más moderna, y la muerte de una mujer junto a su hijo, víctimas de las quemaduras que les produjo el fuego de un incendio que, según los vecinos más antiguos, fue intencional. 2 tragedias que, según los estudiosos de los fenómenos paranormales, dejan en rotación permanente y eterna a los espíritus de aquellas víctimas. ¿Cómo no? La familia no soportó más y se fue. Yo también me habría ido. Es que no había forma. O sea, del terror. 8 sacerdotes fueron ahí. 8 sacerdotes, cuando tú entras a confiar en algo que tiene que ver con los espíritus, ¿verdad? La fe religiosa tiene mucho vínculo con lo que ocurre más allá de nuestro paso por la tierra, que es la eternidad. O sea, viendo tanta desesperación, yo creo que en el fondo uno empieza a buscar ya respuestas, porque esta cuestión Pero aquí hay una cosa particular, digamos, ¿cómo empiezan a descubrir las historias que se escondían en esta casa? Las escondían ellos mismos, ¿eh? Porque ellos iban experimentando situaciones muy especiales en cada una de sus vivencias con esa casa. Y cada uno la guardaba, no quería confesarla, hasta que de pronto hubo una situación en común, que fue la presencia del hombre. Y ahí empiezan a intercambiar, a mí también me ha sucedido, y resulta que había una mujer que se instalaba en la cama de Marcela. Qué miedo. Y la esperaba allí y estaba al final del pasillo. ¿Y qué pasó con esta familia, Marcelo? Tú siempre quieres llegar al final. Sí. Se salta como 3 capítulos. Claro. ¿Qué pasó con la familia? No, mira, al final como no hubo una situación que mejorara las condiciones de vida, que tuviera un mayor bienestar en esta casa, ellos optaron por simplemente abandonarla. Obvio. Y lo más probable es que en esta casa sigan ocurriendo situaciones muy parecidas, porque nadie logró terminar con estas presencias o estos espíritus que ¿Y los estaban... curas que ¿Dónde dijeron? ¿Dónde está ubicada la casa? En Rancagua. Están en el pleno centro de Rancagua. Oye, espérate un poquito. ¿Y los curas cuál fue la mirada que tuvieron de esta situación? Ellos aconsejaron abandonarla. Ellos pensaban, y a propósito que estábamos conversando, ¿verdad? Que hoy día Monseñor Goich acaba de nombrar a un sacerdote, parecía exorcista, como que si la cosa estuviera tan o no tan vigente. De pronto con la Iglesia Católica han habido situaciones de encono respecto de que si se interpela o no a los espíritus. Pero esto es una forma, cuando tú nombras a un exorcista, dice, sí, existen formas de expresión de ese tipo. Pero primero le dan crédito a la historia y tienen que hacer todo un estudio, una investigación que le tenga el peso suficiente para que pueda ser producto de un exorcismo, por ejemplo. Claro, porque si hay una organización bien estructurada y disciplinada en la Iglesia con sus sacerdotes, que van obedeciendo y van consultando, ¿puedo o no puedo hacer esto? La Iglesia no arriesga
a entrar a decir, sí, aquí hay un espíritu. Primero trata de optar por las cosas positivistas o científicas. Obvio. Y después dice, ya no hay recursos, opera un exorcizador. Oye, perdona. Sí, Marcelo, y cuando esta gente se contacta contigo y conversa contigo, ¿cómo las vistes tú a ellos? El chico, Ignacio, que es el que más estaba motivado e interesado por contar esta historia, por hacerla un poco común con nuestra gente, con nuestros telespectadores, él siente de verdad que la vivió, entonces uno entra ya a confiar en lo que te está relatando. Por lo menos ellos experimentaron estos hechos. La interpretación que pueda ocurrir de parte de los sacerdotes, quien sea, es algo realmente complejo. Yo no creo que un exorcizador diga, aquí hay un espíritu. ¿Para qué funciona un exorcizador? Para atacar espíritus malignos. Y para alejarlos. Alejarlos, espantarlos, claro. contra el mal. Pero a lo mejor hay presencia de personas que, según lo que uno ha ido aprendiendo en este transcurso, presencia de personas que no han logrado cerrar sus ciclos. Ah, claro, que hay distinta, Hay un suicidio. es distinta la figura. ¿Qué tiene Y una dramático lo mujer que con un pasó niño ahí? que muere en un incendio. Claro. Pero que además se suceden tragedias, porque en el fondo primero se suicida un tipo y después muere una mujer. El propietario original de la casa, Claro. el que se suicida, y después hay un cortocircuito y provoca un incendio Y mueren donde mueren dos personas más, Viendo- que es la mamá y un niño. ¿Y quién es el dueño actualmente de esa casa? ¿Se sabe eso o no? ¿O La no? verdad ¿Está es claro? que Ignacio no nos comentó en detalle, pero lo que sí hizo el dueño cuando les arrendó la casa, les advirtió que hubo un suicidio. Por si dijo, voy a ser transparente esto. No entregó todos los antecedentes. Ahora, ¿cómo supieron absolutamente la familia, cómo supieron de estas dos tragedias previas? Alguien de los vecinos les envió un mensaje. periódico, Ah. les tiró por debajo de la puerta, Ah. el recorte de un periódico donde indicaba que en los años 70, porque esto ocurrió en los 90, en los años 70 habían sucedido estos dos hechos lamentables. Que la tapa Todos los arrendatarios sufrieron la misma experiencia. Solo Ignacio se atrevió a contar. Qué Pero mira, miedo. que carga tienes que asumir tú como dueño de una propiedad. Has tenido que lidiar con todo esto que está sucediendo, pues en definitiva nadie va a querer en el fondo habitar una casa así, a no ser que el dueño hoy día diga, ¿sabes qué? Aquí hay que hacer algo, vamos a tener que limpiar esta cuestión. Esa mirada tuya de la rentabilidad y del inmobiliario Yo digo, es muy interesante. perdona, pero yo tienes digo, razón. Sí, pero es es que verdad si tú eres una casa y estás sin nivel de embrujado, ¿qué vas a hacer? ¿La voy a botar? ¿La voy a No, sacar? pero No. hay que limpiarla. Pero ahora, ¿estos 8 sacerdotes no lograron hacer nada con la casa o sí? A ver, voy a atener al relato de... Perdona, la mirada inmobiliaria. La mirada inmobiliaria. Te pido disculpas, no quiero frivolizarlo, pero... Voy a tener al relato de Ignacio, que indica que el primer exorcizador, el primer sacerdote que pasa allí, logró apaciguar o bajar, disminuir la presencia de estos espíritus. Claro. Los otros 7 que pasaron no lograron, no puedo decir nada, pero no lograron el efecto del primero. Por lo tanto, ellos siguieron viviendo en esta situación de penuria, de gravedad, victimizados. Oiga, Marcelo, yo le quiero hacer una invitación. Mañana usted no puede faltar aquí al canal. Mañana va a haber una movilización acá muy importante porque la señorita acá está de cumpleaños y entonces... Una movilización Una movilización ¿Cuántas interna. velitas son? Son un montón Da lo de mismo, es experiencia. No nos metamos Más en que ese vela, Claro que sí, es totalmente, experiencia. estoy de acuerdo con eso. Sí, y es bueno ir sumando experiencia en la vida, Marcelo. Absolutamente. Demos un aplauso a Marcelo por su cometido del día de hoy y nosotros vamos a trasladar... Vamos